Buenas tardes, profesor Oscar. Mi grupo está conformado por Laura Natalia Hernández Acuña y quien le habla Nancy Margarita Castro Rincón. Vamos a hablar sobre el origen y propósito de la revisoría fiscal. El primer tema vamos ahora a hablar sobre la revisoría fiscal. Su definición. La revisoría fiscal es como una guardería externa que revisa si la empresa está haciendo bien las cosas, si cumple la ley y si sus informes son confiables y si actúan con responsabilidad. No toma decisiones, pero sí alerta cuando algo no está bien. La historia. Entonces, la revisoría fiscal tiene raíces antiguas desde Roma, donde ya se controlaban las acciones públicas. Con el tiempo se adoptó en Europa y llegó a Colombia, donde se volvió ley en 1931. Hoy es una herramienta clave para vigilar que las empresas cumplan con la norma y actúen con transparencia. Ahora vamos a hablar sobre su origen. La revisoría fiscal tiene un origen muy antiguo, como lo habíamos dicho, nació en Roma, donde ya existían figuras que vigilaban la conducta y los recursos públicos. Luego esas ideas se retoman en Europa y especialmente en Francia y España. Y llegando a Colombia con dos modelos, combinando dos modelos, uno más legalista y el otro es más técnico. Así se formó esa figura que hoy conocemos como un sistema de control externo, profesional y jurídico. Vamos a hablar sobre las clases de revisoría fiscal según su obligatoriedad. La primera revisoría fiscal es la obligatoriedad, donde es exigida por la ley en ciertas entidades, ejemplo, sociedades por acciones, cooperativas, etcétera. También vemos la revisoría fiscal potestativa, que no es obligatoria, pero puede ser creada por decisión de los socios o la asamblea. Vamos a hablar sobre las características de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es un órgano de control externo independiente de la empresa que tiene una función técnica, jurídica y ética. Se basa en principios como la legalidad, la neutralidad y la independencia. Y también aplica la teoría general del control que busca que el trabajo sea integral, permanente y oportuno. Ahora la función social de la revisoría fiscal. Su función social es proteger el interés público. ¿Cómo lo hace? Asegurando que las empresas cumplan con la ley, actúen con transparencia y generen confianza en la información financiera. Esto beneficia a los socios, inversionistas, empleados y al Estado también. Vamos a hablar ahora sobre el objetivo principal de la revisoría fiscal, es garantizar que la información contable y financiera sea veraz, legal y útil para tomar decisiones. Evalúa si los estados financieros son razonables, si se cumplen las normas y si hay riesgos o irregularidades. Y por último, su propósito principal es ser un garante de transparencia y la legalidad en los hechos económicos. No toma decisiones, pero sí alerta cuando algo no está bien, ayudando a que las empresas funcionen correctamente y con responsabilidad. Ahora vamos a hablar sobre la profesionalización. La revisoría fiscal debe ser ejercida por un contador público titulado con conocimientos técnicos, jurídicos y éticos. No puede tener vínculos con la empresa que fiscaliza y deben actuar con total independencia. Esto también garantiza que su labor sea confiable, objetiva y profesional. Ahora vamos a hablar sobre su función social. La función social de la revisoría fiscal es proteger el interés público. Lo hace asegurando que las empresas cumplan la ley, que sus informes financieros sean confiables y que actúen con responsabilidad. Gracias a esta labor, los socios inversionistas, empleados y el Estado pueden confiar en la información contable. Y esto lleva a tomar decisiones seguras. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. La revisoría fiscal es un órgano de control externo, independiente de la administración, está regulada por el Código de Comercio y la ejerce un contador público como persona natural, como lo habíamos dicho antes. Aunque es una persona, su función es institucional con responsabilidades técnicas, jurídicas y éticas dentro de la empresa. Vamos a hablar sobre el contrato al órgano. El revisor fiscal no es un empleado ni contratista. Su vínculo con la empresa es institucional solamente, lo que se conoce como un contrato al órgano. Esto significa que actúa como parte de la estructura legal de la organización y con funciones definidas por la ley. Ahora miraremos los alcances de la revisoría fiscal, la auditoría interna y externa, algunas similitudes
o diferencias y cuál es el papel que cumple este frente al aseguramiento de la información. Bueno, en cuanto a este cuadro encontraremos tres figuras: la revisoría fiscal, la auditoría interna y la auditoría externa. La revisoría fiscal en Colombia como tal cumple una figura legal obligatoria para cierto tipo de sociedades, en donde su objetivo es primeramente garantizar la transparencia de la información financiera y el cumplimiento de las normas, claramente actuando bajo un vigilante permanente de la gestión empresarial. En cuanto hablamos de la auditoría interna, en cambio, esta cumple una función voluntaria que depende directamente de la administración de la organización. Y esta se centra en evaluar procesos internos en donde la eficiencia de los controles y la gestión de estos riesgos buscan siempre oportunidades de mejora. Su alcance es preventivo y correctivo, pero sin responsabilidad legal frente a otro ente externo o un tercero. En cuanto a la auditoría externa, esta se contrata de manera independiente a lo que ya se tiene establecido dentro de la organización, que generalmente se contrata de manera anual. Y su misión principal siempre es emitir como un tipo de opinión profesional sobre los estados financieros, en donde se refleja de una manera pues mucho más razonable la realidad económica en la cual se encuentra la empresa en ese momento. Ahora, si hablamos de similitudes, encontramos tres figuras que brindan pues un grado de aseguramiento en cuanto a la información, y estas aumentan los niveles de confianza de los usuarios internos y externos. También tenemos las diferencias, en donde la revisoría fiscal es claramente obligatoria y tiene una responsabilidad legal. La auditoría interna, esta se enfoca directamente en lo que es el control y la eficiencia de los procesos que se llevan internamente en la organización. Y la auditoría externa, que se concreta en sí por la transparencia hacia a un tercero, otra entidad, con una visión que es mucho más independiente a lo que se lleva en auditoría interna. En conclusión, nosotros podemos llegar y decir que estos tres papeles cumplen una función muy importante para el aseguramiento de la información en lo complementario. La revisoría fiscal en el cumplimiento de lo legal, la interna en donde garantiza los controles internos y la auditoría externa que valida la confiabilidad de estos procesos en cuanto a los estados financieros. ¿Quiénes deben tener revisor fiscal en el 2025? Esta es una figura que es totalmente obligatoria y que se debe garantizar la transparencia y la confianza. Para este 2025 se debe contar con un revisor fiscal todas las sociedades por acciones, ya sean sucursales de extranjeras. Las sociedades que están en comandita por acciones y aquellas empresas cuyos ingresos o activos que superan más de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Además, hay unas entidades en el sector solidario, como las financieras, aseguradoras y las que son empresas emisoras de valores, que también están obligadas. Esta función se debe determinar bajo los estados financieros y se debe velar siempre por el cumplimiento tanto legal como el poder denunciar cualquier tipo de irregularidad. Esto siempre va a ser muy importante y muy clave para salvaguardar lo que es el aseguramiento de la información.